Eran las 6 de la mañana en una zona de alta montaña. La temperatura marcaba 5 grados bajo cero, una cifra que congela no solo el aliento, sino también la química de los fluidos de un vehículo. Roberto tenía prisa. Llegaba tarde a una reunión que definiría su año. Subió a su coche, un flamante SUV con motor turboalimentado, y sin pensarlo dos veces, giró la llave y pisó el acelerador a fondo apenas escuchó la primera explosión del motor. Quería calentarlo rápido para salir disparado. Sin embargo, lo que Roberto escuchó no fue un rugido de potencia, sino un clac seco, metálico y violento que resonó en todo el bloque. En menos de 5 segundos, su motor de $30.000 se había convertido en un pisapapeles gigante. Lo que Roberto ignoraba es que acababa de cometer el pecado capital de la mecánica moderna: el choque térmico y la fricción seca. Según estadísticas de talleres oficiales, el 75% del desgaste total de un motor no ocurre mientras viajas a 120 km por hora por la autopista, sino en esos fatídicos primeros segundos después de un arranque en frío. Es el momento de máxima vulnerabilidad, donde el metal roza contra el metal sin la protección del aceite, que aún descansa viscoso y pesado en el fondo del cárter. Hoy vamos a desglosar 21 errores que mostrarán el por qué la forma en que enciendes tu auto es, literalmente, una sentencia de vida o muerte para tu motor. ¿Sabías que los errores que cometes cada mañana por inercia podrían estar costándote años de vida útil? Prepárate, porque después de esto, cada vez que toques la llave o el botón de Start, sentirás el peso de la responsabilidad mecánica sobre tus hombros. El acelerón de cortesía. El número 21 de nuestra lista es quizás el hábito más destructivo y, curiosamente, uno de los más extendidos entre los conductores que heredaron sus costumbres de la época de los motores de carburación. Hablo del famoso acelerón inmediatamente después de arrancar. Muchos creen, erróneamente, que esto ayuda a que el aceite circule más rápido o que el motor alcance su temperatura de funcionamiento en menos tiempo. La realidad técnica es aterradora. Es lo más parecido a despertar a un atleta de un sueño profundo, con un cubo de agua helada, y obligarlo a correr un sprint de 100 metros planos sin estirar. Cuando un motor ha estado apagado por más de 4 horas, el aceite se escurre de las paredes de los cilindros, de las muñequillas del cigüeñal y de los cojinetes debido a la gravedad. Al encender el motor, la bomba de aceite necesita un tiempo físico, entre 2 y 5 segundos, dependiendo de la temperatura ambiental y la viscosidad del lubricante, para succionar el fluido del cárter, pasarlo por el filtro y presurizar todo el sistema hasta la culata. Si tú aceleras el motor a 3.000 o 4.000 revoluciones en ese intervalo, las piezas metálicas están girando a una velocidad vertiginosa con una lubricación casi nula. En términos de metalurgia, estás produciendo un desgaste microscópico pero irreversible en los anillos de los pistones y en las camisas de los cilindros. Peor aún es el efecto sobre el turbocompresor. El eje de un turbo puede girar a más de 100.000 revoluciones por minuto. Si recibe un flujo de gases de escape calientes debido a un acelerón, pero su eje aún no ha recibido la presión de aceite necesaria para flotar sobre sus cojinetes hidrodinámicos, se producirá un contacto metal-metal. Un solo acelerón de cortesía en frío puede reducir la vida útil de un turbo en miles de kilómetros. El método correcto, validado por ingenieros, es dejar que el motor estabilice su ralentí por sí solo. Esos 10 segundos de espera son la diferencia entre un motor que llega a los 500.000 kilómetros y uno que muere a los 150.000. Ignorar el check engine. Momentáneo. En el número 20, entramos en el terreno de la comunicación entre la máquina y el humano. Cuando giras la llave a la posición ON o presionas el botón sin pisar el freno, el tablero de instrumentos se ilumina por completo. Es un protocolo de seguridad diseñado para que verifiques que todas las bombillas y sistemas de advertencia funcionan. Muchos conductores, cegados por la prisa, arrancan el motor antes de que este desfile de luces termine. La computadora del coche, o ECU, realiza un proceso llamado POST, Power On Self-Test. Durante estos breves segundos, verifica la integridad de los sensores críticos,
como el de posición del árbol de levas, el sensor de flujo de masa de aire, MAF, y los sensores de detonación. Si arrancas de forma instantánea, podrías estar forzando al motor a funcionar con valores por defecto o en modo de lazo abierto durante los primeros segundos, lo que resulta en una mezcla demasiado rica que contamina el aceite con gasolina cruda. Mecánicos especializados en diagnóstico electrónico advierten que prestar atención a estas luces es vital. Si notas que la luz de presión de aceite tarda un segundo más en apagarse que la luz de la batería, tienes un problema de flujo. Si la luz de check engine parpadea y luego se apaga, el sistema detectó una falla en el encendido que podría estar dañando tu catalizador de forma silenciosa. No ignores estos mensajes. Tu auto te está enviando un informe de estado cada mañana. Lo mínimo que puedes hacer como dueño responsable es dedicarle 3 segundos a leerlo antes de poner los pistones en movimiento. Ignorar este ritual de inicio es como ignorar un dolor de pecho antes de salir a correr. Eventualmente el sistema colapsará. Encender con todos los accesorios prendidos. El número 19 nos lleva a un error de gestión eléctrica que castiga directamente al motor de arranque y a la batería. ¿Alguna vez has notado que las luces de tu coche se atenúan significativamente cuando das marcha? Eso sucede porque el motor de arranque es el componente eléctrico que más energía demanda en todo el vehículo. Para vencer la inercia del cigüeñal y la compresión de los cilindros, necesita cientos de amperios de golpe. Si intentas encender el vehículo con el aire acondicionado activado, la radio a alto volumen, las luces principales encendidas y, quizás, los asientos calefactables prendidos, estás dividiendo la fuerza de tu batería. Esto provoca una caída de voltaje drástica que puede ser fatal para los módulos electrónicos sensibles. Cuando el voltaje cae por debajo de los 10 voltios durante el arranque, la computadora puede confundirse, enviando señales erráticas a los inyectores o perdiendo la sincronización de la chispa, lo que resulta en un arranque prolongado y difícil que desgasta prematuramente las escobillas del motor de arranque. Además, el compresor del aire acondicionado representa una carga mecánica adicional. Aunque muchos coches modernos desconectan el embrague del compresor durante el arranque por software, en vehículos con unos años encima, el motor tiene que luchar contra la resistencia física del compresor desde el segundo cero. Esto genera un estrés innecesario en la correa de accesorios y en el propio motor de arranque. El hábito profesional es simple. Asegúrate de que todo esté apagado antes de girar la llave. Dale a tu batería la oportunidad de concentrar toda su potencia en lo único que importa en ese momento: crear la combustión perfecta. No pisar el embrague, incluso en punto muerto. El número 18 es un truco de la vieja escuela que sigue siendo 100% válido para proteger la mecánica de cualquier coche manual. Incluso si te has asegurado de que la palanca de cambios está en punto muerto, neutro, no pisar el pedal del embrague al arrancar es un error que suma desgaste innecesario. Cuando el motor de arranque gira, tiene que mover el cigüeñal y los pistones. Si el embrague está acoplado, pedal suelto, el motor de arranque también tiene que mover el eje primario de la caja de cambios y hacer girar los engranajes sumergidos en el denso y frío aceite de la transmisión, valvulina. En una mañana fría, este aceite de transmisión tiene la consistencia de la miel, ofreciendo una resistencia considerable. Al pisar el embrague, desacoplas físicamente el motor de la transmisión, liberando al motor de arranque de esa carga extra. Muchos fabricantes modernos ya obligan a pisar el embrague para que el coche encienda por razones de seguridad. Pero si tu coche te permite arrancar sin hacerlo, no caigas en la trampa. No solo estarás prolongando la vida útil de tu batería y del motor de arranque, sino que también estarás evitando un posible accidente si por alguna razón la caja no estaba totalmente en neutro. Este pequeño gesto reduce el esfuerzo del sistema de arranque en casi un 30% en condiciones de frío extremo. Es mecánica básica. Menos masa que mover equivale a un arranque más rápido y con menos fricción. El error del Start-Stop en frío. Entramos en tecnología moderna con el número 17. El sistema Start-Stop fue diseñado para ahorrar combustible y reducir emisiones en semáforos, pero es un arma de doble filo si no se gestiona correctamente, especialmente en los primeros minutos de conducción.
Muchos conductores arrancan su coche en el garaje y, a los 50 metros, al llegar a la primera intersección, el sistema apaga el motor porque ya se cumplen las condiciones básicas de ahorro. Esto es un error conceptual grave. Aunque el sistema Start-Stop está diseñado para soportar ciclos frecuentes, un motor que aún no ha alcanzado su temperatura de servicio, unos 90 grados centígrados, no debería ser apagado y encendido constantemente. En frío, las tolerancias entre los metales no son óptimas y el aceite no ha fluido lo suficiente para garantizar una protección total en cada rearranque. Además, cada vez que el motor se detiene, el flujo de refrigerante y aceite también lo hace, provocando puntos calientes internos que pueden deformar componentes ligeros. Los mecánicos de marcas premium recomiendan desactivar el Start-Stop manualmente apenas enciendes el coche, al menos hasta que la aguja de la temperatura llegue a la mitad. Una vez que el motor está caliente y los metales se han expandido hasta sus dimensiones de diseño, el sistema es mucho más seguro. Forzar paradas y arranques en un motor tibio es una receta para el desgaste prematuro de los cojinetes del cigüeñal y para la fatiga del motor de arranque reforzado, cuyo reemplazo cuesta 3 veces más que uno convencional. No permitas que el ahorro de unos mililitros de gasolina destruya la integridad térmica de tu bloque motor. Arrancar con el depósito en reserva. El número 16 es un error que afecta al sistema de alimentación y que puede dejarte tirado mucho antes de lo que crees. Existe la creencia de que la bomba de gasolina solo sufre cuando el coche se apaga por falta de combustible, pero el daño real ocurre cada vez que arrancas con el tanque en las últimas. La bomba de combustible de un coche moderno está sumergida en el tanque por una razón. La gasolina actúa como refrigerante y lubricante para el motor eléctrico de la bomba. Cuando el nivel es extremadamente bajo, la bomba queda expuesta al aire y tiende a sobrecalentarse durante el esfuerzo inicial de presurizar el sistema. Además, en el fondo del tanque se acumulan sedimentos, humedad y pequeñas partículas de suciedad que han entrado a lo largo de los años. Al arrancar en reserva, la bomba succiona con fuerza desde lo más profundo, aumentando las probabilidades de que estos contaminantes pasen por el filtro o incluso lleguen a obstruir parcialmente los inyectores. Un arranque con aire en las líneas de combustible, causado por un nivel bajo, provoca una combustión pobre y errática en los primeros ciclos, lo que genera vibraciones violentas que castigan los soportes del motor. Los especialistas sugieren nunca dejar que el tanque baje del cuarto de capacidad. Mantener un nivel saludable de combustible asegura que la bomba trabaje fría y que el motor reciba un flujo constante y limpio desde el primer giro. No dejes que una mala planificación logística en la gasolinera acabe dañando los delicados inyectores de alta presión de tu vehículo. Número 15. El ciclo de llave demasiado corto. Llegamos al número 15, un error de timing o sincronización por parte del conductor. Seguramente te ha pasado. Giras la llave, el motor hace un amago de encender, pero sueltas la llave demasiado pronto y el motor se apaga con un sonido quejumbroso. Este es el famoso arranque fallido, o ciclo corto. Cuando sueltas la llave, o el botón, antes de que la ECU confirme que el motor ha alcanzado las revoluciones de ralentí, unas 700 u 800 RPM, dejas el ciclo de combustión a medias. Esto provoca que quede gasolina sin quemar en las paredes de los cilindros, lo que se conoce como lavado de cilindros. Esta gasolina líquida disuelve la fina película de aceite que protege el metal, dejando al pistón expuesto a una fricción extrema en el siguiente intento de arranque. Además, estos arranques fallidos generan una contrapresión en el sistema de admisión que puede dañar sensores delicados o incluso la válvula de mariposa. Lo ideal es mantener la llave en posición de arranque hasta que sientas que el motor es autosuficiente, pero sin pasarte, veremos eso más adelante. Escuchar el ritmo del motor es una habilidad que todo conductor debe desarrollar. Si fallas en el primer intento, no intentes arrancar de inmediato. Espera al menos 10 segundos para que el exceso de combustible en la cámara se evapore y el sistema eléctrico se recupere. Intentos de arranque consecutivos, sin descanso. El número 14 es una trampa de desesperación. Tu coche no arranca, tienes prisa y empiezas a girar la llave una y otra vez, dándole marcha durante 10 o 15 segundos seguidos.
Este comportamiento es la forma más rápida de destruir no uno, sino 3 componentes caros: la batería, el motor de arranque y el cableado principal. El motor de arranque no está diseñado para un funcionamiento continuo. Es un motor eléctrico de gran potencia pero sin sistema de refrigeración propio. Su funcionamiento normal dura apenas 1 o 2 segundos. Si lo fuerzas durante 10 segundos seguidos, la fricción interna y la resistencia eléctrica generan un calor extremo que puede fundir el aislamiento de las bobinas o soldar los contactos del solenoide. He visto motores de arranque literalmente echando humo por conductores impacientes. La regla de oro de los mecánicos es la regla del 10×30. Nunca desmarcha por más de 10 segundos seguidos. Y si el motor no enciende, deja que el sistema descanse al menos 30 segundos antes de volver a intentarlo. Este tiempo permite que el calor del motor de arranque se disipe y que la batería recupere su química interna para ofrecer otro pico de potencia. Si después de 3 intentos el coche no arranca, insistir solo empeorará las cosas. Probablemente hay un problema de combustible o chispa, e insistir solo servirá para que, además de ese problema, termines con un motor de arranque quemado. Ignorar el sonido de la bomba de combustible. En el número 13 hablamos de la paciencia auditiva. En la mayoría de los coches, cuando pones el contacto, posición 2, se escucha un leve zumbido que viene de la parte trasera durante un par de segundos. Es la bomba de combustible presurizando el riel de inyectores. Muchos conductores ignoran este sonido y pasan de off a start en un solo movimiento fluido. El problema de no esperar esos 2 segundos es que los inyectores podrían no tener la presión suficiente para atomizar la gasolina correctamente en el primer ciclo. En lugar de una niebla fina que se enciende con facilidad, el inyector podría soltar gotas grandes de combustible que no se queman bien, dificultando el arranque y forzando al motor a dar más vueltas de las necesarias. Esto es especialmente crítico en motores con inyección directa, donde las presiones de trabajo son altísimas. Acostúmbrate a este ritual. Pon el contacto, escucha el zumbido de la bomba, espera a que se detenga, y entonces arranca. Es un hábito que garantiza que el motor encienda al primer toque de llave, reduciendo el desgaste del sistema de arranque y asegurando una combustión limpia desde la primera explosión. Esos 2 segundos de espera te ahorrarán muchos dolores de cabeza a largo plazo y mantendrán tus bujías limpias de depósitos de carbón por combustiones incompletas. El error de la batería débil. El número 12 es un error de mantenimiento preventivo. Muchos conductores estiran la vida de su batería hasta que el coche simplemente no arranca. Todavía da marcha, aunque le cuesta un poco, dicen. Lo que no saben es que una batería débil está dañando activamente la electrónica de su auto en cada intento de arranque. Durante el arranque, si la batería no tiene la salud suficiente, el voltaje puede caer por debajo de los niveles críticos de operación de los módulos de control. Esto causa que los sensores envíen señales ruidosas o distorsionadas a la ECU. Por ejemplo, el sensor de posición del cigüeñal podría enviar pulsos erráticos, lo que hace que la computadora calcule mal el avance del encendido. Esto puede provocar detonaciones o pequeñas explosiones fuera de tiempo que golpean los pistones de forma violenta, algo que se siente como un fuerte temblor al arrancar. Además, un arranque con bajo voltaje hace que el motor de arranque gire más lento. Al girar lento, la compresión en los cilindros se pierde por los anillos, que necesitan velocidad para sellar bien por fuerza centrífuga, haciendo que el motor tarde mucho más en encender. Estás sometiendo a todo el sistema a un estrés innecesario solo por no cambiar una batería que ya avisaba. Si notas que tu coche tarda más en arrancar por la mañana o que las luces del tablero parpadean demasiado al dar marcha, cambia la batería de inmediato. No es un gasto, es una protección para los miles de dólares que vale tu motor y su electrónica. Arrancar con el volante bloqueado o girado al tope. Este es un error que afecta la dirección asistida y el sistema de correas. Muchos conductores estacionan el coche con las ruedas totalmente giradas hacia un lado y al día siguiente arrancan el motor en esa misma posición. Cuando las ruedas están en el tope de su recorrido, la válvula de la bomba de dirección asistida en sistemas hidráulicos o el motor eléctrico en sistemas EPS están bajo máxima presión. Al arrancar el motor, la bomba de dirección recibe un golpe de energía repentino e intenta mover el fluido contra una resistencia máxima. Esto provoca un chillido característico de la correa,
que está patinando por el esfuerzo, y un pico de carga que el motor debe compensar aumentando bruscamente la inyección de combustible. Este esfuerzo extra en el momento del arranque, cuando el aceite del motor aún no tiene presión, es sumamente perjudicial. Los soportes del motor sufren un par de torsión innecesario y la bomba de dirección sufre un desgaste acelerado en sus sellos internos. El consejo de los expertos es simple: antes de apagar el coche, endereza las ruedas. Si por alguna razón tienes que arrancar con el volante girado, evita forzarlo contra el tope. Deja que el motor se estabilice un par de segundos antes de empezar a maniobrar la dirección. Tu sistema de dirección y tus correas te lo agradecerán con años de servicio silencioso. Prepárense porque ahora profundizaremos en los errores que ocurren una vez que el motor ya está girando y cómo tus hábitos de los primeros 5 minutos de conducción pueden estar destruyendo tu transmisión y tu sistema de escape de forma silenciosa. No te lo pierdas, porque el número 1 es algo que casi todos hacemos pensando que es bueno para el coche: el ralentí prolongado en frío. El número 10 es el error más común en climas fríos: dejar el coche encendido y detenido para que caliente. En los motores antiguos de carburación, esto era casi obligatorio para que el coche no se calara. En un motor moderno con inyección electrónica, es veneno puro. ¿Por qué? Porque el motor calienta de forma extremadamente ineficiente cuando no tiene carga. Cuando un motor funciona al ralentí, la combustión es más sucia. La computadora inyecta una mezcla rica, más gasolina de lo normal, para mantener el motor encendido mientras los metales están fríos. Al estar en ralentí, la presión de combustión es baja, lo que impide que los anillos de los pistones se expandan y sellen perfectamente contra las paredes del cilindro. Como resultado, parte de esa gasolina sobrante se filtra hacia el cárter, mezclándose con el aceite y degradando sus propiedades lubricantes. A esto se le llama dilución de aceite por combustible. Pero hay algo más grave. Mientras el motor, el bloque, calienta muy lentamente, la transmisión, el diferencial y los rodamientos de las ruedas siguen a temperatura ambiente. Si después de 15 minutos de ralentí sales y aceleras con normalidad pensando que el coche está caliente, estarás exigiendo a una caja de cambios congelada que gestione la potencia de un motor que ya está a temperatura de servicio. El desgaste por diferencia térmica entre componentes es masivo. La solución técnica oficial: espera 30 segundos para que el aceite circule y sal a conducir suavemente. El motor y la transmisión calentarán juntos bajo carga de forma uniforme y mucho más rápida, reduciendo el tiempo de fricción en frío al mínimo. Conducir a bajas revoluciones: el ahorro, que sale caro. En el número 9, hablamos del mito del ahorro de combustible por circular a muy bajas vueltas. Muchos conductores ponen la quinta o sexta marcha a 50 km por hora, dejando que el motor quede muerto a 1200 RPM. Creen que están ahorrando, pero están sometiendo al cigüeñal y a los cojinetes a un estrés mecánico brutal conocido como carga de baja velocidad. Circular con el motor ahogado genera vibraciones de baja frecuencia que no son absorbidas por los soportes del motor, sino que se transmiten directamente a la caja de cambios y al embrague, especialmente al volante bimasa, una pieza que cuesta una fortuna reemplazar. Además, al haber poca velocidad de giro, la bomba de aceite entrega menos presión de la ideal justo cuando el motor está haciendo un esfuerzo mayor por mantener la marcha. En motores diésel o gasolina con inyección directa, este hábito es el responsable directo de la acumulación de carbonilla en la válvula EGR y en el filtro de partículas, DPF. La combustión a bajas vueltas y alta carga genera mucho hollín que no tiene suficiente velocidad de escape para ser expulsado. A la larga, el dinero que ahorraste en gasolina lo pagarás multiplicado por 10 cuando tengas que limpiar los colectores de admisión o cambiar un turbo obstruido. Un motor sano necesita respirar. Mantén las revoluciones en su zona de paro óptimo. No calentar el turbo antes de exigirle, el número 8, es vital para cualquiera que tenga un coche fabricado en la última década, ya que casi todos son turbo. El turbocompresor es una pieza de ingeniería de precisión que trabaja a temperaturas extremas y velocidades de giro astronómicas. El error aquí es entrar a la autopista y pisar a fondo antes de que el aceite haya alcanzado su temperatura de fluidez ideal. El aceite frío es espeso,
Imagina intentar lubricar un eje que gira a 150.000 revoluciones por minuto con algo que tiene la consistencia del jarabe. Si exiges presión de soplado al turbo cuando el aceite aún no fluye perfectamente, estás creando un micro desgaste en los casquillos del eje. Con el tiempo, esto genera holgura, el turbo empieza a silbar y finalmente empezará a quemar aceite, lanzando una nube de humo azul por el escape. La aguja de la temperatura del agua suele engañar. El agua calienta mucho más rápido que el aceite. Como regla general, aunque el agua esté a 90 grados, el aceite suele tardar unos 5 a 10 minutos más en estar listo para la acción. Sé paciente. Trata a tu coche como a un atleta. No le pidas un sprint olímpico sin haber trotado 10 minutos antes. Tu cartera te lo agradecerá cuando tu turbo llegue a los 300.000 kilómetros sin un solo rasguño. El uso excesivo del freno en bajadas, fading. Llegamos al número 7, un error que no destruye el motor, pero sí tu seguridad y tu sistema de frenado. No usar el freno motor. Muchos conductores, al bajar una pendiente larga justo después de arrancar, mantienen el pedal del freno presionado constantemente o hacen frenadas largas y suaves. Esto provoca un fenómeno físico llamado fading o fatiga térmica. Las pastillas y los discos alcanzan temperaturas tan altas que el material de fricción empieza a soltar gases. Estos gases crean una película entre la pastilla y el disco, haciendo que el pedal se sienta esponjoso y que el coche deje de frenar, literalmente. Además, el calor extremo puede llegar a hervir el líquido de frenos, introduciendo burbujas de aire en el sistema que pueden causar un fallo total. La forma correcta es utilizar la compresión del motor. Reduce una o dos marchas y deja que el motor retenga el vehículo. No tengas miedo de que las revoluciones suban un poco. Es mucho más seguro y barato que desgastar prematuramente los discos o, peor aún, quedarte sin frenos en una curva. Los frenos son para detener el coche, el motor es para gestionar la velocidad. Aprender a equilibrar ambos es la marca de un conductor que entiende la física de su vehículo. Apagar el motor de golpe tras un viaje largo. El número 6 es el pecado inverso al del arranque. El apagado violento. Has conducido por 2 horas en autopista, llegas a la gasolinera y apagas el motor inmediatamente. En ese instante, has detenido la circulación de aceite y refrigerante, pero el turbo y el bloque motor están a temperaturas de fundición. No tienes el flujo de aceite para enfriarlo. El aceite que queda atrapado en los conductos calientes del turbo se cocina, convirtiéndose en carbonilla sólida. Coquización. Esta carbonilla actúa como lija la próxima vez que arranques el coche. Además, el calor residual que no se evacua puede provocar deformaciones en la culata. Después de un esfuerzo prolongado o de conducir a altas velocidades, dale a tu coche un momento de calma. Déjalo al ralentí entre 1 y 2 minutos antes de apagarlo. Esto permite que las temperaturas se estabilicen y que los componentes más calientes se enfríen de forma gradual. Es el equivalente a caminar un poco después de correr una maratón en lugar de desplomarte en el suelo. Es un hábito de 60 segundos que puede salvarte de una reparación de $2.000. Pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. En el número 5 entramos en un vicio común en conductores de coches automáticos. Usar el pie izquierdo para el freno y el derecho para el acelerador. A menos que seas un piloto de rally profesional buscando equilibrio en una curva de tierra, esto es un desastre para tu coche de calle. A menudo, sin darte cuenta, mantienes una ligera presión en el freno mientras aceleras. Esto se conoce como brake dragging. Estás obligando al motor a luchar contra los frenos, lo que genera un calor inmenso en la transmisión automática, degradando el fluido ATF, Automatic Transmission Fluid, en tiempo récord. El aceite de transmisión quemado pierde su capacidad de proteger los embragues internos y los planetarios, llevando a una falla catastrófica de la caja. Además, los sistemas electrónicos modernos entran en conflicto cuando reciben señales de aceleración y frenado simultáneas. Algunos coches cortan la potencia del motor por seguridad, lo que puede darte un susto en una incorporación. Mantén tu pie izquierdo en el reposapiés. Deja que el coche respire y que los frenos se mantengan fríos cuando no los necesitas. No usar el freno de mano en automáticos.
El número 4 es el error que está matando la uña de estacionamiento de tu caja automática. Llegas, pones P, Park, sueltas el freno, el coche se mueve unos centímetros y notas un golpe seco. Ese golpe es todo el peso del vehículo recayendo sobre un pequeño trinquete metálico del tamaño de un dedo dentro de tu transmisión. Si haces esto habitualmente, especialmente en pendientes, ese trinquete se va desgastando o puede llegar a romperse. Además, la presión constante hace que, a veces, te cueste mucho sacar la palanca de P a D, teniendo que hacer una fuerza excesiva que daña los cables y el mecanismo de selección. La secuencia correcta, recomendada por todos los fabricantes de transmisiones como ZF o Aisin, es: detén el coche con el pedal, pon N, neutro, tira firmemente del freno de mano, suelta el pedal del freno para que el peso del coche descanse sobre los frenos traseros y solo entonces pon P. De esta manera, el trinquete de la caja solo está ahí como una medida de seguridad adicional, no como el soporte principal de 2 toneladas de metal. Mecánicamente, la posición P no es un freno real, es simplemente un bloqueo mecánico que impide que los engranajes giren. Si estacionas en una pendiente y confías únicamente en la posición P, estás sometiendo a ese trinquete y al varillaje de la caja a un estrés para el cual no fueron diseñados como soporte principal. Con el tiempo, este componente se deforma o se rompe, lo que puede provocar que el coche se desplace solo. Además, la presión es tan alta que, al intentar salir de P para iniciar la marcha, la palanca se siente dura y emite un golpe violento al liberarse, dañando los retenes y los cables del selector. La secuencia técnica correcta para preservar la transmisión es un ritual de 3 pasos que pocos ejecutan. Primero, con el coche detenido y el freno de pie presionado, coloca la palanca en N, neutro. Segundo, acciona el freno de mano, electrónico o manual, y suelta el pedal del freno para que el peso del coche descanse sobre los frenos traseros. Finalmente, pon la palanca en P. De esta manera, el trinquete de la caja actúa solo como un respaldo de seguridad y no como un soporte de carga. Es la diferencia entre una caja que cambia como seda y una que requiere una reparación de miles de dólares. Ignorar los ruidos pequeños al rodar. El número 3 es un error psicológico. Escuchas un leve clac-clac al girar el volante, o un zumbido que aumenta con la velocidad, pero como el coche anda bien, lo ignoras. En mecánica, un ruido que aparece y no se va es la advertencia de una falla inminente. Ese zumbido suele ser un rodamiento de rueda seco. Si se bloquea a alta velocidad, la rueda puede desprenderse o causar un accidente fatal. El clac-clac al girar suele ser una junta homocinética sin grasa. Si se rompe, perderás la tracción por completo en el momento más inoportuno. Ignorar estos síntomas es permitir que una reparación de $50 se convierta en una de 500 al dañar piezas adyacentes. Tu coche es un sistema de componentes interconectados. Una vibración en el neumático termina dañando el amortiguador, que luego daña el buje, que finalmente afecta la alineación y destruye el resto de las gomas. Atiende los ruidos cuando son susurros, o tendrás que escucharlos cuando sean gritos de auxilio en forma de avería total en mitad de la carretera. Un leve zumbido que aumenta proporcionalmente con la velocidad suele ser un rodamiento de rueda que ha perdido su lubricación o ha desarrollado picaduras en su pista de rodadura. Ignorarlo es peligroso. Un rodamiento gripado a 100 km/h puede bloquear la rueda instantáneamente o causar que el buje se caliente tanto que el neumático se incendie o se desprenda. Del mismo modo, un clac-clac rítmico al girar el volante es el grito de auxilio de una junta homocinética cuya bota de goma se rompió, permitiendo que entre arena y salga la grasa. Si esa junta falla, el coche perderá la tracción de inmediato, dejándote vendido en una intersección o adelantamiento. Tu vehículo es un ecosistema de piezas interdependientes. Una vibración leve en el volante causada por un neumático mal equilibrado no solo es molesta, está destruyendo prematuramente los terminales de dirección, los silent blocks de la suspensión y los amortiguadores. Atender estos síntomas cuando son sutiles suele costar el 10% de lo que costará la reparación cuando la pieza finalmente colapse
y dañe todo lo que la rodea. El mejor mecánico no es el que sabe reparar, sino el conductor que sabe escuchar antes de que el daño sea irreversible. Cambios de marcha bruscos, manuales y automáticos. En el número 2, hablamos de la violencia innecesaria con la palanca y los pedales. En coches manuales, golpear las marchas desgasta los sincronizadores, que son los encargados de igualar las velocidades de los engranajes. Si sientes que la marcha rasca, estás arrancando virutas de metal de tu transmisión. En los automáticos, el error equivalente es pasar de D a R, o viceversa, mientras el coche todavía se mueve, aunque sea un poco. Estás forzando a la transmisión a invertir el sentido de giro de piezas con inercia, lo que genera picos de presión hidráulica que pueden reventar sellos internos o válvulas del cuerpo de válvulas. La suavidad es velocidad. Los mejores conductores son aquellos cuyos pasajeros ni siquiera notan cuándo se ha cambiado de marcha. Tratar la transmisión con respeto asegura que los cambios sigan siendo precisos y suaves durante toda la vida útil del vehículo. Recuerda, cada vez que fuerzas una marcha, estás acortando la vida de la pieza más compleja y costosa de tu auto después del motor. En las transmisiones automáticas modernas, el fluido hidráulico se encarga de acoplar los embragues internos. Cuando pasas de D a R mientras el coche retrocede lentamente, obligas a la transmisión a detener la inercia del vehículo mediante fricción hidráulica y mecánica interna, en lugar de usar los frenos de servicio. Esto genera picos de presión masivos que pueden reventar sellos internos o dañar el cuerpo de válvulas, el cerebro hidráulico de la caja. En las cajas manuales, el daño es aún más directo. Los sincronizadores y los piñones reciben un impacto de choque que puede arrancar virutas de metal, las cuales luego circularán por todo el aceite, actuando como esmeril contra todos los demás engranajes. La regla de oro para la longevidad de la transmisión es la pausa completa. Debes asegurarte de que la velocidad del vehículo sea exactamente 0 antes de mover la palanca. No confíes en la electrónica para protegerte. Aunque muchos coches modernos tienen bloqueos de seguridad, el estrés mecánico se produce de todas formas en los soportes del motor y el eje de salida. Una pausa de un segundo antes de cambiar de marcha puede ahorrarte el trauma de una transmisión que empieza a patear o a patinar, síntomas claros de una unidad que ha sido abusada sistemáticamente por la prisa. El hábito de picar, el embrague o dejar el pie apoyado. Llegamos al número 1, el hábito más destructivo y común de todos los conductores de coches manuales: dejar el pie ligeramente apoyado en el pedal del embrague o mantener el embrague pisado en los semáforos. Muchos conductores creen que, si no sienten que el embrague patina, no hay daño. Falso. El simple peso de un pie descansando sobre el pedal, incluso unos pocos gramos de presión, es suficiente para accionar el cojinete de empuje o collarín. Este componente no está diseñado para girar constantemente. Está hecho para trabajar solo durante los segundos que dura el cambio de marcha. Al mantener el pie ahí, el rodamiento genera una fricción térmica constante contra el diafragma del embrague, lo que termina cristalizando el material y agotando la vida útil del cojinete en una fracción del tiempo previsto. Pero hay algo mucho más grave y menos conocido: el desgaste del rodamiento axial del cigüeñal. Al mantener el embrague pisado, estás ejerciendo una fuerza física que empuja el cigüeñal hacia adelante contra las paredes del bloque motor. Estas pequeñas arandelas de empuje son las encargadas de evitar que el cigüeñal se mueva longitudinalmente. Si se desgastan por este hábito, el cigüeñal empezará a tener un juego axial. Una vez que esto ocurre, el motor está técnicamente sentenciado. El juego dañará los sellos de aceite, provocará fugas masivas y, finalmente, puede destruir el bloque motor desde adentro. La solución es un cambio de hábito radical. En cuanto no necesites cambiar de marcha, retira el pie completamente y ponlo en el reposapiés. En los semáforos, pon punto muerto, neutral, y suelta el pedal. Este pequeño gesto de disciplina mecánica es, sin duda, la acción individual que más dinero puede ahorrarte a lo largo de la vida de tu coche, evitando una de las reparaciones más laboriosas y costosas de la industria automotriz. Y así cerramos nuestro recorrido por los errores más comunes que seguramente cometes al arrancar tu vehículo. Ya el conocimiento lo tienes, ahora te toca aplicarlo.
Nos vemos en la vía.